Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor por las series turcas, porque hoy vamos a sumergirnos en un momento que derritió el corazón de medio mundo. Si ya lo adivinaron por el título, hoy vamos a diseccionar, analizar y sobre todo, a suspirar por ese gesto de Serkan Bolat hacia nuestra querida Özge Gürel, un momento que sencillamente nos robó el aliento a todos. Vamos a desmenuzar ese instante mágico, vamos a analizar por qué tuvo tanto impacto, vamos a ver qué es lo que realmente comunicó Serkan con esa acción que dejó a Özge, y a nosotras, las espectadoras, completamente embelesadas. Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sillón favorito, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traigo lo mejor del mundo de las series turcas, análisis, chismes, teorías y mucho, mucho más. Así que a darle. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin, es un personaje que desde el principio nos tuvo a todas en la palma de su mano. Su fachada de hombre frío, calculador y adicto al trabajo contrastaba con esa vulnerabilidad que dejaba entrever de vez en cuando, una vulnerabilidad que solo Özge Gürel, o mejor dicho, Eda YLDZ, lograba despertar. Y es precisamente en esa dualidad donde reside su encanto. ¿Pero cuál es ese gesto que enamoró a todos? Bueno, específicamente hay varios gestos de Serkan hacia Özge que nos han robado el aliento. Podríamos hablar de esa primera vez que la rescató de una situación comprometedora con su ex, ofreciéndole un contrato de noviazgo falso que terminó siendo mucho más que eso. Podríamos hablar de las incontables veces que la defendió de las intrigas de Selin, demostrando que su lealtad estaba, incondicionalmente, con ella. Podríamos hablar de sus miradas, esas miradas que decían más que 1000 palabras, esas miradas que transmitían un amor profundo y sincero. Pero hoy quiero centrarme en un momento en particular, un momento que considero clave en la evolución de su relación. Es ese momento en el que Serkan, después de haber pasado por una crisis personal que lo alejó de Eda, decide demostrarle, de una manera sutil pero contundente, que la sigue amando, que la sigue necesitando en su vida. Recuerden que Serkan al principio era un hombre obsesionado con el control, con la perfección. Le costaba expresar sus emociones, le aterraba mostrarse vulnerable. Pero Eda, con su espontaneidad, su pasión y su amor incondicional, logró derribar esas barreras, logró llegar a lo más profundo de su corazón. Entonces, ¿de qué gesto estamos hablando? Estamos hablando de ese momento en el que, después de una discusión, después de un malentendido, Serkan decide hacer algo que va completamente en contra de su naturaleza: ceder. Sí, ceder. Serkan Bolat, el hombre que siempre tiene la razón, el hombre que nunca se equivoca, decide dejar de lado su orgullo y acercarse a Eda, no para imponer su punto de vista, sino para escucharla, para entenderla. Lo vemos en la escena. Eda está visiblemente molesta, frustrada. Se siente incomprendida, siente que Serkan no la está escuchando. Y Serkan, en lugar de reaccionar como lo haría normalmente con frialdad y distancia, se acerca a ella con una mirada suave, una mirada que le dice: estoy aquí para ti, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para entenderte. Y luego viene la acción. Serkan toma la mano de Eda, la aprieta suavemente y le dice algo que es fundamental: lo siento. Sé que no he sido el mejor, sé que he cometido errores. Pero te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a esforzarme por ser el hombre que mereces. ¡Boom! Ahí lo tienen. Ese es el gesto que enamoró a todos. No es un gesto grandilocuente, no es una declaración de amor apasionada, es algo mucho más simple, mucho más humano. Es un gesto de humildad, un gesto de arrepentimiento, un gesto de compromiso. Es un gesto que demuestra que Serkan ha aprendido la lección, que ha entendido que el amor no se trata de tener siempre la razón, sino de estar dispuesto a ceder, a escuchar, a comprender. Es un gesto que demuestra que Serkan está dispuesto a luchar por su relación, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener a Eda a su lado. Y es que este momento resuena tanto con nosotras porque nos muestra una evolución real del personaje. Vemos a un Serkan que ha dejado atrás su ego, su orgullo, su miedo a la vulnerabilidad. Vemos a un Serkan que se ha convertido en un hombre mejor gracias al amor de Eda. Pero, ¿por qué es tan importante este gesto en particular?
Porque rompe con el estereotipo del hombre frío e inaccesible que a menudo vemos en las series turcas. Nos muestra que incluso el hombre más duro, el hombre más reservado, puede aprender a expresar sus emociones, puede aprender a amar de verdad. Y es que en el fondo todas queremos un ser Cambolat en nuestras vidas, un hombre que nos ame incondicionalmente, que nos apoye en nuestros sueños, que nos haga sentir especiales y que sobre todo, esté dispuesto a ceder por nosotras. Además, la química entre Kerem Bürsin y Özge Gürel es innegable. Logran transmitir una conexión tan real, tan palpable, que nos hace creer que su amor es verdadero. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo fluye de una manera tan natural que nos atrapa y nos hace suspirar. Pero no todo se reduce a la actuación de los protagonistas. La dirección, la música, el guión, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo de ensueño. Y es que las series turcas tienen ese poder, el poder de hacernos soñar, el poder de hacernos creer en el amor verdadero. Y volviendo al gesto de Serkan, es importante destacar que no se trata de un acto aislado. Es parte de una serie de acciones que demuestran su amor por Eda. La vemos cuidándola cuando está enferma, apoyándola en sus proyectos, defendiéndola de sus enemigos. Y es que el amor, al final, se demuestra con hechos, no solo con palabras. Así que, chicas, tomen nota. Si quieren enamorar a un hombre, no busquen un príncipe azul perfecto, busquen un hombre que esté dispuesto a ceder, a escuchar, a comprender. Busquen un hombre que las ame por lo que son, con sus virtudes y sus defectos. Busquen un hombre que las haga sentir especiales y que las inspire a ser mejores personas. En definitiva, el gesto de Serkan hacia Özge es un ejemplo de amor verdadero, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y es por eso que nos enamoró a todos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, recapitulando un poco, vimos como un simple gesto de Serkan Bolat, un gesto de humildad y compromiso hacia Özge Gürel, logró enamorar a todos. Analizamos por qué este momento fue tan significativo en la evolución de su relación y cómo rompe con los estereotipos de los personajes masculinos en las series turcas. También hablamos de la importancia de la química entre los actores y cómo la dirección y el guión contribuyen a crear una atmósfera mágica. Y bueno, mis queridas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este momento. ¿Creen que fue realmente un punto de inflexión en la relación de Serkan y Eda? ¿Cuál es su gesto favorito de Serkan hacia Özge? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. No olviden contarme cuáles otros momentos de la serie les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son siempre bienvenidas y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigas amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos la próxima semana con más análisis, chismes y teorías sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Asterisco asterisco profundizando en el análisis asterisco asterisco. Pero esperen un momento. No nos vayamos tan rápido. Porque este gesto de Serkan hacia Eda no es simplemente un momento aislado de arrepentimiento. Es la culminación de todo un arco de personaje, una trayectoria de crecimiento personal que ha sido catalizada por la presencia de Eda en su vida. Si recordamos los primeros episodios de la serie, Serkan era prácticamente un robot. Un hombre programado para el éxito, para la eficiencia, para la perfección. Sus relaciones eran transaccionales, basadas en la conveniencia y el beneficio mutuo. El amor era una distracción, un obstáculo en su camino hacia el logro de sus metas. Pero entonces Eda irrumpe en su vida como un torbellino de color y alegría. Ella es todo lo que Serkan no es, espontánea, apasionada, libre. Eda desafía sus reglas, cuestiona sus decisiones, lo saca de su zona de confort. Y poco a poco Serkan comienza a cambiar. Al principio, lucha contra sus sentimientos por Eda. Intenta mantenerla a distancia, protegerse de la vulnerabilidad que ella despierta en él. Pero la conexión entre ellos es demasiado fuerte para ser negada. Y a medida que pasa el tiempo, Serkan se da cuenta de que Eda es mucho más que una simple distracción. Ella es la pieza que falta en su rompecabezas, la persona que lo completa, la que lo hace sentir vivo.
Sin embargo, el camino hacia la felicidad no es fácil. Serkan y Eda enfrentan numerosos obstáculos, tanto internos como externos. Sus propias inseguridades, sus miedos al compromiso, las intrigas de sus rivales, todo conspira para separarlos. Y es en estos momentos de crisis donde realmente vemos la evolución de Serkan. Lo vemos luchar contra sus demonios internos, tratar de superar sus limitaciones, esforzarse por ser el hombre que Eda merece. Este gesto del que estamos hablando hoy es la prueba definitiva de ese crecimiento. Es la confirmación de que Serkan ha aprendido a poner sus sentimientos por encima de su orgullo, su necesidad de control. Es la evidencia de que ha entendido que el amor verdadero requiere sacrificio, compromiso y sobre todo, humildad. *** La importancia del contexto ***. Para entender completamente el impacto de este gesto, es crucial recordar el contexto en el que se produce. Serkan y Eda han pasado por una etapa muy difícil. La crisis personal de Serkan lo ha llevado a alejarse de Eda, a dudar de sus sentimientos, a poner en peligro su relación. Eda se siente herida, confundida, abandonada. No entiende por qué Serkan se está comportando de esa manera, por qué la está rechazando. Se pregunta si realmente la ama, si su relación tiene futuro. Y es en este momento de incertidumbre, de dolor, cuando Serkan decide dar ese paso crucial. Decide dejar de lado su orgullo, reconocer sus errores y pedir perdón. Decide demostrarle a Eda que la ama, que la necesita, que está dispuesto a luchar por ella. Este gesto es especialmente significativo porque Serkan sabe que Eda está a punto de rendirse. Sabe que está al borde de la desesperación, que está a punto de tirar la toalla. Y es precisamente en ese momento de mayor vulnerabilidad cuando él decide actuar, cuando él decide demostrarle su amor de la manera más sincera y auténtica posible. *** Más allá del guión ***. Si bien el guión y la dirección juegan un papel fundamental en la creación de este momento mágico, no podemos ignorar la contribución de los actores. Kerem Bürsin y Özge Gürel logran transmitir una química tan intensa, una conexión tan profunda, que nos hace creer que su amor es real. Sus miradas, sus gestos, sus expresiones faciales, todo refleja la complejidad de sus sentimientos, la intensidad de su relación. Son capaces de comunicarnos mucho más de lo que dicen las palabras, de transmitirnos la esencia misma de su amor. Y es precisamente esa autenticidad, esa naturalidad, lo que nos atrapa, lo que nos hace suspirar, lo que nos hace creer en el amor verdadero. ***. La relevancia para la audiencia ***. Pero, ¿por qué este gesto resuena tanto con la audiencia? ¿Por qué nos enamoramos de este momento en particular? Creo que la respuesta radica en que este gesto refleja una aspiración universal, la búsqueda de un amor auténtico, un amor que nos transforme, un amor que nos haga mejores personas. Todos queremos un amor que nos acepte tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Todos queremos un amor que nos apoye en nuestros sueños, que nos inspire a alcanzar nuestro máximo potencial. Todos queremos un amor que nos haga sentir especiales, que nos haga sentir amados. Y el gesto de Serkan hacia Eda es una manifestación de ese tipo de amor. Es un ejemplo de que el amor verdadero es posible, de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que el amor puede transformar incluso al hombre más frío y reservado. Por eso nos enamoramos de este momento. Porque nos da esperanza, porque nos inspira, porque nos hace creer en la magia del amor. Conclusión ***. En resumen, el gesto de Serkan Bolat hacia Özge Gürel es mucho más que un simple momento romántico en una serie turca. Es un símbolo de transformación personal, un ejemplo de amor verdadero y un reflejo de nuestras aspiraciones más profundas. Es un momento que nos enamoró a todos porque nos mostró la belleza de la vulnerabilidad, el poder de la humildad y la magia del amor incondicional. Y ahora, mis queridas, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Eda? ¿Qué les enseña esta serie sobre el amor y las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigas amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el maravilloso mundo de las series turcas. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima.